Hola, en este vídeo vamos a ver la segunda de las técnicas cualitativas que vamos a estudiar en nuestro curso. En el vídeo pasado vimos la entrevista en profundidad y en este vídeo vamos a ver los focus groups. Así como la entrevista en profundidad era un diálogo uno a uno, el focus group es un diálogo entre varias personas, ¿vale? Vamos a reunir un grupo en torno a 6-8 personas que van a estar dirigidas por un moderador o moderadora y van a debatir sobre ciertos temas de nuestro interés. El objetivo de los focus groups es generar conversación e incentivar que cada persona que participa en el focus group diga sus opiniones y se meta en la conversación con los demás para intentar encontrar ideas comunes o ideas interesantes que van saliendo y que pueden ayudarnos a mejorar nuestro producto y nuestro negocio dentro de esta conversación. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo un buen focus group? Primero, como siempre, elegir bien a las personas a las que vamos a invitar. Si vamos a estudiar cierto grupo de población, por ejemplo, adolescentes entre 14 y 18 años, pues entonces no tiene sentido invitar a una persona mayor. Pero si fuésemos a estudiar a la población general y solo invitamos a adolescentes, pues nuestra muestra no va a ser del todo representativa, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta a quién queremos estudiar e invitar a personas que representen a todos estos grupos. Si vemos que tenemos demasiadas personas, pues podemos hacer distintos focus groups separados, o si creemos que quizá, imaginaos en un anuncio en el que queremos meter perspectiva de género, quizá queremos hacer un focus group solo con mujeres y otro con mujeres y hombres para que en el que solo van a participar mujeres pues no se sientan coartadas a la hora de dar ciertas opiniones, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver a quién invitamos y que la muestra sea representativa. En segundo lugar, tenemos, igual que en la entrevista, el guión. Y el guión, como estamos también en una técnica cualitativa, no va a ser estructurado, no podemos tener preguntas fijas pues del 1 al 10 que tenemos que preguntar, no puede ser así, sino que tenemos que preguntar sobre grandes áreas temáticas para debatir sobre ellas, ver lo que va diciendo la gente e ir dirigiendo nosotros la conversación hacia las direcciones que encontremos interesantes. Lo tercero más importante en un buen focus group es elegir bien a la persona moderadora, que va a ser quien va a conducir la entrevista. Esta persona debe ser experta en dirigir focus groups, porque si no, pues ya os digo que se le pueden desmadrar un poco, y debe ser capaz de identificar las áreas de interés para llevar toda la conversación dirigida a ellas. Esta persona no va a participar en la entrevista o en la conversación tanto como lo haría en una entrevista, sino que va a lanzar las grandes áreas temáticas y va a dejar que los demás hablen y simplemente va a intervenir cuando quiera dirigir la conversación en un sentido u otro. Estas son las 5 reglas que debe seguir una buena persona moderadora. Lo primero es ser empática aunque distante, es decir, entender las emociones y los sentimientos que se están comunicando y responder adecuadamente hacia ellos, pero sin involucrarse demasiado en la conversación, igual que los participantes, ¿vale? Tiene que ser un poco más externa. También debe ser flexible y adaptarse al discurso. Si de repente aparece una idea muy interesante que no estaba dentro del guión, no pasa nada. Si nos parece una idea buena, podemos seguir explorándola y preguntándole al grupo sobre ella, adaptarnos a lo que nos van diciendo. Además, la persona moderadora debe proteger al grupo y a la conversación, siempre dirigir la conversación de vuelta a los temas que nos interesan, ¿vale? Que de repente no empiecen a hablar de sus vacaciones o de otra cosa que no es relevante porque vamos a perder el tiempo, y además también tiene que proteger a los miembros que están participando, ¿vale? Si de repente pues, hay un discurso muy agresivo hacia una de las personas o se ignoran sus opiniones o bueno, hay un trato que no debería estar ocurriendo, el moderador debe intervenir pues, para redirigir esto y que no ocurra, que todos los miembros se sientan bien y que la conversación se mantenga en los temas de interés. Además, el moderador o moderadora también deberá animar a la participación de todos. No tiene sentido que gastemos un hueco de un focus group con una persona que no está diciendo nada, así que si vemos que alguien está muy callado, pues le animaremos a participar y a decir su opinión, porque quizá le da un poco de vergüenza o se siente tímido o no quiere interrumpir a los demás, ¿vale? Y por último, el moderador o moderadora deberá buscar respuestas concretas, tener muy claro para qué va el focus group y con qué tipo de información se quiere marchar, y hasta que no la tenga, pues no se acabará el focus group y habrá que redirigir la conversación todo el rato hacia las temáticas que falten. El focus group no deberá durar más de, por ejemplo, 1 hora y media, ya sería muy pesado y la temática pues se dispersaría un poquito.
En tercer lugar, volvemos a tener las preguntas abiertas, igual que en la entrevista, porque estamos en estudios cualitativos. ¿Qué tipo de preguntas lanzará el moderador a la mesa de debate? Pues, por ejemplo, ¿qué opinión tenéis sobre este tema? Y dejar que comenten, o a una persona que no participa, oye, no has dicho nada, ¿qué opinión tienes sobre esto? ¿Qué te parece? O si vemos que la conversación se desvía, bueno, chicos, volviendo al tema principal, sigamos con esto. En cuarto lugar, tenemos la importancia de encontrar insights. En el vídeo de presentación de estudios cualitativos ya vimos brevemente lo que eran los insights, y son frases, ideas sobre ciertas motivaciones, sobre ciertos sentimientos, sobre ciertas emociones que tienen las personas, que pueden explicar sus comportamientos, sean racionales o irracionales, y que nos pueden servir a nosotros para entender a esas personas y para comunicar los mensajes sobre nuestro producto de manera más eficiente. Para que nos aclaremos, uno de los insights que más están viendo en la televisión últimamente es el siguiente: ¿y si lo mejor de salir fuese volver a casa? Este es un insight que está utilizando IKEA en sus anuncios, ¿no?, para decir que en tu casa estás más a gusto. Pues este insight ha podido salir perfectamente de un focus group donde las personas estaban debatiendo en qué momentos agradecían estar en su casa o cuando están más a gusto en su casa, y ha podido salir esta frase de, pues a mí lo que más me gusta es cuando salgo de fiesta y de repente quiero volver a casa, y cuando llego estoy a gustísimo. Y más personas estaban de acuerdo. Entonces luego ya habrán hecho una serie de cuantitativos para ver si este insight era lo suficientemente popular, pero algo así dicho, de esta manera, como lo ha podido decir un consumidor, siempre ha salido de un cualitativo. Y luego tenemos otro bastante famoso de Axe. Axe es una marca de desodorantes que tenía un posicionamiento un poco controvertido, por sexista, y últimamente ha cambiado su insight, sus comunicaciones, a no hay nada más cool que estar chill. Es decir, que para que gustes a los demás, lo mejor es que estés calmado y que no vayas de flipadillo, ¿no?, que era lo que decían los anuncios anteriores, que tenías que ir de flipadillo. Pues entonces, para Axe ha podido ser muy importante hacer un focus group preguntando a las personas pues por qué estos insights que ellos tenían antes eran tan controvertidos, y cuando una persona resulta más atractiva a los demás. Y esto es una frase que alguien ha podido decir tranquilamente en un cualitativo: pues la persona más atractiva es la que está más calmada y la que no va de nada, de que es más que los demás ni nada. Entonces de aquí ha salido este insight: no hay nada más cool que estar chill. Y esto lo podéis ver en cualquier anuncio de Axe, pues de los que están ahora en televisión. Por último, tenemos, como en la entrevista, la grabación y la transcripción, y en este caso no podemos hacerlo en audio, tenemos que hacerlo en audio y en vídeo, porque al tener más de un participante, como tenemos muchas personas, tenemos que saber quién está hablando, tenemos que saber que la persona que ha dicho que tenía 30 años, luego ha dicho que le gustaba este tipo de cereales, por ejemplo. Entonces, para saber que es la misma persona todo el rato la que está hablando, tenemos que verlo en vídeo. Con voces nos vamos a confundir, no vamos a saber quién es quién. Para grabar, tanto aquí como en la entrevista, deberemos pedir el consentimiento, por supuesto, a las personas que participan, y mantener estas imágenes para nosotros mismos, solo para el objeto del estudio, ¿vale?, no difundirlas después. Igual que hacíamos con la entrevista, después transcribiremos el focus group. Transcribir es muy importante porque cuando presentamos el estudio a terceros, quizá les podemos marcar algunos insights interesantes que han salido, pero no se fían de nosotros y nos dicen: bueno, yo quiero leer el focus group entero, la entrevista entera, dámela por favor, que quiero ver si hay algo más interesante que me llame la atención a mí. Entonces deberemos tener la lista para darla, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de los focus groups? Bueno, pues que son mucho más informales que las entrevistas, las personas están menos cohibidas y se genera rápido un ambiente de confianza y de conversación, pues como entre amigos, ¿vale? Entonces, lo que dice uno quizá incentiva lo que dice el siguiente después, y se animan entre ellos a participar o retroalimentan sus ideas, así que pueden salir cosas más interesantes que en una entrevista uno a uno.
Sin embargo, los inconvenientes de los focus groups es que, como decía, se pueden desmadrar. Si no sabemos conducirlos bien, pueden acabar hablando de otra cosa, pueden acabar discutiendo, dos personas se pueden acabar enzarzando en una discusión, o quizá las ideas se pierden dentro de la conversación, unos hablan por encima de otros, no hay un orden, así que para evitar todo esto es súper importante que el moderador sea experto en llevar focus groups y que lo vaya a conducir bien, porque si no, todo el tiempo que lo hayamos grabado de esta conversación no nos servirá de nada a la hora de transcribirla, porque va a ser un lío y va a estar llena de cosas que no son interesantes. Y en este caso pues os traigo otro ejemplo para analizar en casa. En este caso es un anuncio de Campofrío, ¿no? Campofrío siempre saca sus anuncios icónicos todas las navidades y hace 2 o 3 años sacó era el anuncio ambientado en el restaurante Deliciosa Calma, que era un restaurante donde te daban platos que eliminaban cosas que te daban estrés. Entonces hay una serie de mujeres que van a este restaurante y manifiestan cuáles son las cosas que les dan estrés en el día a día. Por ejemplo, pues eso, estoy harta de que mi jefe me diga que me quede más horas, o pues los niños me tienen hasta las narices, o no tengo tiempo para ir al gimnasio, o tengo canas y qué más da, ¿por qué me tienes que decir nada? ¿Vale? Entonces todo este anuncio está lleno de insights que han podido salir perfectamente de un focus group de mujeres, ¿no? Hablando de pues qué me da estrés en el día a día. Así que os invito a que veáis el anuncio, identifiquéis qué insights os parecen más interesantes y después los debatimos en clase. En los siguientes vídeos veremos las siguientes técnicas cualitativas que nos faltan. Muchas gracias y hasta pronto.